Bienvenidos a Riven Gate. Prepárense para una dramática historia desde Reno, Nevada. Nunca imaginé que una prueba de embarazo de plástico barata sería el arma afilada que finalmente rompería el vínculo con mi familia. Soy Miranda, una gerente de almacén de 26 años que ha pasado toda su vida adulta criando a 5 niños que no son suyos. Me quedé congelada en el centro de nuestra caótica sala de estar en Reno, mientras pasaba por encima de montones de ropa sucia, para ver a mi hermana frotarse casualmente el estómago. Me miró directamente a los ojos con una sonrisa de suficiencia para anunciar que estaba embarazada por sexta vez, a pesar de que no había tenido un trabajo estable en años. Mi estómago se retorció con una mezcla nauseabunda de náuseas y agotamiento absoluto porque sabía exactamente quién se esperaba que pagara por esta nueva incorporación. Acababa de terminar una agotadora semana laboral de 60 horas solo para llegar a casa y darme cuenta de que mi hermana esperaba que sacrificara aún más de mi vida por sus decisiones irresponsables, mientras su novio se sentaba ociosamente en el sofá. Finalmente encontré el coraje para decirle que había terminado de financiar su estilo de vida y que no pagaría ni un solo centavo por este nuevo bebé. Su expresión instantáneamente cambió de suficiencia a pura rabia mientras gritaba que yo era una desagradecida y amenazaba con echarme a la calle si me negaba a cooperar. Ese momento específico de traición fue la gota que colmó el vaso y me empujó a elegir mi propia supervivencia, por encima de sus demandas parasitarias. Si alguna vez has sentido que estás cargando el pesado peso del mundo mientras todos los demás a tu alrededor simplemente se aprovechan de tu arduo trabajo, por favor, dale a ese botón de me gusta, y suscríbete al canal ahora mismo para ver exactamente cómo escapé de este infierno viviente. A las 4 de la mañana, el sonido penetrante de mi despertador me sacó de un sueño inquieto antes de que el sol hubiera tocado el horizonte de Reno. Forcé a mi cuerpo exhausto a levantarse de la cama porque sabía que si no comenzaba el día ahora, toda la casa colapsaría en un caos absoluto antes del desayuno. Tropecé en la cocina para comenzar el maratón diario de preparar 5 loncheras separadas mientras pasaba por encima de los restos pegajosos de una fiesta a la que nunca asistí. Derek había dejado una pirámide de botellas de cerveza vacías en la encimera para que yo las limpiara, junto con los platos sucios de su sesión de bocadillos nocturnos. Maldije en silencio mientras fregaba la salsa seca de la mesa porque sabía que él nunca movería un dedo para limpiar su propio desorden. La rutina matutina era una calculada operación militar que requería que yo estuviera en 3 lugares a la vez, para tener a todos listos para la escuela a tiempo. Revisé la tarea de matemáticas de mi sobrino de 10 años, Caleb, mientras intentaba simultáneamente trenzar el cabello de mi sobrina de 7 años, Sophie, mientras ella comía su cereal. Mi sobrino mayor, Justin, era el único que intentaba ayudar reuniendo las mochilas, pero incluso él parecía exhausto por el ruido constante en la casa. Me moví con urgencia frenética porque tenía que irme al almacén en menos de 30 minutos o llegaría tarde a mi turno. Corrí por el pasillo para buscar la bolsa de pañales y me detuve por un breve segundo frente al dormitorio principal donde Hada y Derek estaban durmiendo. La puerta estaba firmemente cerrada para mantener fuera el ruido de sus propios hijos, mientras mi sobrino de 4 años, Leo, gritaba en su cuna a solo unos metros de distancia. Me llenó de un frío resentimiento saber que estaban profundamente dormidos en una cama cálida mientras yo calmaba a su niño llorando y llevaba a sus hijos mayores fuera de la puerta. Logré dejar a los niños mayores en la parada del autobús y a los más pequeños en la guardería antes de acelerar hacia el distrito industrial con mi corazón latiendo en mi pecho. Mi turno en el almacén era agotador, pero el trabajo físico se sentía más fácil que la carga emocional que me esperaba en casa. Recibí una notificación en mi teléfono durante mi hora de almuerzo que me hizo hundir el estómago porque era una advertencia final de la compañía de servicios públicos. Conduje a casa en pánico para encontrar un aviso de corte de color rojo brillante pegado humillantemente en nuestra puerta principal porque la factura de la electricidad estaba atrasada 3 meses. Me quedé parada en el porche temblando de rabia porque le había dado a Hada $600 la semana pasada, específicamente para prevenir esta situación exacta. Encontré un recibo arrugado en el desbordado bote de basura de la cocina que revelaba que ella había gastado todo el monto en ropa de maternidad de diseñador en lugar de pagar la factura. No tuve más remedio que transferir el dinero que había ahorrado minuciosamente para mi próximo semestre de matrícula universitaria a la compañía de servicios públicos para mantener las luces encendidas. El día continuó en espiral descendente cuando la escuela secundaria me llamó justo cuando regresaba al piso del
almacén para terminar mi turno. Mi sobrina de 13 años, Megan, había sido sorprendida faltando a clase y teniendo un altercado verbal con un maestro, lo cual era completamente inusual en ella. Tuve que fichar para salir temprano y perder horas vitales de sueldo para sentarme en la oficina del director, porque su madre se negaba a contestar el teléfono. Megan me miró con ojos llorosos y confesó que había actuado así porque se sentía invisible en casa, ya que Hada solo se preocupaba por el nuevo bebé. Le tomé la mano y prometí hacerlo mejor, a pesar de que ya me estaba ahogando en responsabilidades que no eran mías. Me arrastré por la puerta principal a las 7 de la noche para encontrar a Derek sentado en el sofá viendo deportes mientras los niños se quejaban de que tenían hambre. Inmediatamente fui a la cocina a hervir agua para espaguetis porque era la comida más rápida y barata que podía preparar después de un día tan desastroso. Hada finalmente salió del dormitorio, vistiendo su ropa nueva, y se quejó de que la casa estaba desordenada a pesar de no haber hecho nada para limpiarla. Nos sentamos a comer la pasta, pero Derek apartó su plato con una mirada de puro asco después de tomar un solo bocado. Me dijo que la salsa era sosa y me preguntó por qué no había preparado bistec ya que esa noche tenía un antojo específico de carne roja. Miré a este hombre adulto que no había contribuido absolutamente nada al hogar y sentí una oleada de rabia que casi me hizo gritar. Tenía la audacia de exigir una comida de primera mientras yo acababa de gastar mi fondo de educación para mantener las luces encendidas para sus videojuegos. 3 días después de que el anuncio de Hada convirtiera la casa en un campo de batalla emocional, la situación escaló de agresión pasiva a una intervención organizada liderada por la matriarca de la familia. Estaba doblando una montaña de ropa en la sala de estar cuando un golpe fuerte y autoritario en la puerta señaló la llegada de la única persona a la que Hada siempre llamaba para pedir refuerzos. Mi abuela, la abuela Lorraine, estaba parada en el porche con su bolso apretado contra su pecho y una mirada de severa desaprobación pintada en su rostro. No vino a ayudar a fregar los pisos sucios o a cocinar para sus bisnietos, sino a celebrar una audiencia en la sala de estar y a juzgar mi falta de contribución financiera a la creciente camada de Hada. Hada se sentó junto a la abuela Lorraine en el sofá con una mano descansando protectoramente sobre su estómago, mientras Derek acechaba en el umbral de la cocina como un ejecutor silencioso esperando su señal. La abuela Lorraine no perdió tiempo en presentar su solución al problema de transporte de la familia, que aparentemente implicaba liquidar mis activos personales por el bien común. Me miró con ojos fríos y sugirió que vendiera mi sedán confiable para que pudiéramos juntar el dinero para dar un pago inicial para una nueva furgoneta de 7 asientos para Hada. La miré con incredulidad porque ese coche era mi único medio para llegar al almacén y asistir a mis clases nocturnas para terminar mi carrera. Intenté explicar que necesitaba mi vehículo para mantener el trabajo que pagaba las facturas del hogar, pero mi lógica cayó en oídos sordos porque la abuela Lorraine creía que las obligaciones familiares reemplazaban a la supervivencia personal. Ella sacudió la cabeza con decepción como si yo fuera una adolescente rebelde en lugar de la única adulta con empleo en la habitación. La abuela Lorraine se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido y pronunció la frase que claramente había ensayado antes de llegar para hacerme sentir culpable y obligarme a cumplir. Miranda, estás siendo muy egoísta. Tu hermana está llevando un ser vivo dentro, y a ti solo te importa conservar unos pocos centavos y ese coche viejo. La acusación me dolió porque le había dado todo a esta familia durante 3 años, pero me negué a dejar que se llevaran mi movilidad y mi única ruta de escape. Me puse de pie para enfrentarlos y mantuve mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Eso no es egoísmo, abuela. Esa es mi propiedad. Ya no voy a vender mi futuro para pagar las malas decisiones de Hada. La reunión terminó en un punto muerto hostil con la abuela Lorraine yéndose de mal humor, murmurando sobre mi ingratitud. Pero la violación financiera no se detuvo en la demanda de mi coche. Fui a mi habitación para calmarme y decidí revisar mis cuentas bancarias para asegurarme de que me quedara suficiente dinero para gasolina después de pagar la factura de servicios públicos. Fue entonces cuando noté una sospechosa notificación por correo electrónico de un servicio de monitoreo de crédito con respecto a una consulta difícil en mi número de seguro social que yo no había autorizado. Inicié sesión en el portal con una sensación de hundimiento en mi pecho y descubrí una cuenta de tarjeta de crédito recién abierta que ya había agotado su límite en un sitio web de muebles de bebé de alta gama. Hada había usado mi información personal para comprar una cuna y un cochecito de diseñador mientras yo estaba
En el trabajo ganando dinero para mantener las luces encendidas en su casa. La traición se sintió como un golpe físico porque esto ya no era solo pereza. Era un crimen federal cometido contra su propia hermana. Sentí que las paredes de la casa se cerraban sobre mí. Así que agarré mis llaves y conduje directamente a una pequeña cafetería en las afueras de Reno para encontrarme con la única persona en la que podía confiar. Mi mejor amiga, Tessa, ya estaba esperando en una mesa de la esquina con una mirada de preocupación mientras yo golpeaba el extracto bancario impreso frente a ella. Tessa trabajaba como asistente legal y revisó los cargos fraudulentos con una aguda precisión profesional que calmó mi corazón acelerado. Explicó que Hada había cometido robo de identidad y que yo tenía que tomar medidas inmediatas antes de que mi puntaje de crédito fuera destruido para siempre. Nos sentamos allí durante una hora mientras ella me guiaba a través del proceso de llamar al departamento de fraude para congelar mi crédito y disputar los cargos. Tessa me miró a los ojos mientras yo colgaba el teléfono y me dio una advertencia que me heló la sangre. Tienes que tener cuidado, Miranda. Si se atreven a robar tu identidad una vez, lo harán de nuevo. Necesitas una salida ahora mismo. Volví a casa esa noche con un nudo en el estómago, sabiendo que la guerra había comenzado oficialmente. Entré por la puerta principal para encontrar a Hada escribiendo frenéticamente en su teléfono porque su transacción para el cambiador a juego acababa de ser rechazada. Me miró con confusión que rápidamente se convirtió en sospecha cuando vio la fría determinación en mi rostro. Pasé junto a ella sin decir una palabra porque sabía que salvarme a mí misma significaba que tenía que dejar de salvarla a ella. Exactamente una semana después, la atmósfera en la casa estaba tan tensa como una cuerda a punto de romperse porque el silencio entre Hada y yo se había vuelto sofocante. Me apresuré a casa desde el almacén, no para comenzar mi habitual segundo turno de cocinar y limpiar, sino para interceptar al cartero porque estaba esperando una respuesta que podría redefinir todo mi futuro. Encontré un grueso sobre blanco sellado con el logotipo de la corporación tecnológica más grande del centro de Reno, sentado inocentemente en el buzón, mezclado con la pila habitual de facturas vencidas. Me quedé parada en la entrada con manos temblorosas mientras abría cuidadosamente el sello para revelar una carta de aceptación para una pasantía remunerada en su departamento de análisis de sistemas. El salario ofrecido en el documento era más del doble de lo que ganaba actualmente en el almacén, e incluía un camino hacia una carrera de ingeniería a tiempo completo al graduarme. Sentí una ola de pura euforia invadirme por primera vez en años porque esta era finalmente mi boleto dorado para salir de la pobreza. Entré por la puerta principal con una sonrisa genuina que no pude reprimir, lo que resultó ser un error táctico por mi parte. Hada estaba esperando en la cocina como un depredador que sintió un cambio en la dinámica de poder, y me arrebató el papel de la mano antes de que pudiera siquiera dejar mis llaves en el mostrador. Sus ojos escanearon el documento rápidamente mientras su expresión cambiaba de curiosidad a una forma retorcida de celos que distorsionaba sus facciones. No ofreció una palabra de felicitación o un abrazo para su hermana menor, sino que me miró con frío desprecio mientras deliberadamente rasgaba la carta en dos mitades perfectas. Tiró los pedazos al sucio suelo de linóleo y se sacudió las manos como si acabara de deshacerse de la basura. El ultimátum que pronunció a continuación fue tan audaz que a mi cerebro le tomó un minuto completo procesarla, pura prepotencia que goteaba de sus palabras. Hada anunció que yo estaba obligada a retirarme de mis cursos universitarios de inmediato y a renunciar a mí trabajo de almacén para poder quedarme en casa a administrar el hogar. Afirmó que con el sexto bebé en camino, ella y Derek necesitaban enfocar toda su energía en encontrar un empleo adecuado, lo cual era una mentira que todos sabían que nunca cumplirían. Derek estaba sentado en la mesa de la cocina bebiendo un refresco, y comentó con una sonrisa que me erizó la piel. Se rió de la idea de que yo trabajara en una oficina y me dijo que el lugar de una mujer era en el hogar, cuidando a la familia en lugar de perseguir sueños de carrera tontos. La falta de respeto en esa habitación era tan densa que podía saborearla, pero me negué a dejar que me vieran llorar por el papel roto. Me agaché para recoger los pedazos de mi futuro mientras Hada se acercaba para intimidarme con su presencia física. El aire crepitaba con hostilidad al darse cuenta de que esta vez no iba a someterme a sus demandas. Hada gritó a todo pulmón tan fuerte que los vecinos probablemente la escucharon a través de las paredes. ¿Crees que vas a ir a alguna parte? Me debes esta casa. Te necesito aquí para que cuides a los niños para que yo pueda descansar.
si sales por esa puerta, no vuelvas nunca. Me levanté lentamente y alisando el papel arrugado en mi mano mientras canalizaba cada onza de indiferencia que me quedaba. Miré a la mujer que compartía mi ADN pero que no poseía ninguno de mis valores y le dije la verdad que no. Estaba lista para escuchar. La miré fríamente a los ojos y dije, tienes razón, Jada. Me iré y pronto te darás cuenta del precio de convertir a la única persona que te ayuda en una enemiga. Le di la espalda para caminar hacia mi dormitorio, pero Derek decidió que necesitaba tener la última palabra para calmar su frágil ego. Derek se rió oscuramente y gritó, vamos, niña. No durarás una semana ahí fuera. Eventualmente volverás arrastrándote para disculparte con nosotros. Cerré la puerta de mi dormitorio y le puse el seguro, pero no comencé a empacar de inmediato porque sabía que estaban escuchando el sonido de cremalleras o cajas. Esperé hasta que la casa se instaló en una quietud engañosa antes de escabullirme al garaje con la excusa de revisar la ropa. El garaje estaba tenuemente iluminado y olía a aceite, pero era el único santuario que me quedaba en esa propiedad sofocante. Me sobresalté cuando una sombra se movió cerca del banco de trabajo, pero me relajé cuando vi a Justin saliendo de detrás de una pila de neumáticos viejos. Mi sobrino de 16 años parecía mayor de su edad con ojeras bajo los ojos y una expresión sombría en su rostro. Se acercó a mí en silencio y me entregó un pequeño cuaderno maltratado. Lo abrí para ver páginas de notas escritas a mano que detallaban fechas y horas en las que había oído a Jada y a la abuela Lorraine discutir planes para sabotear mi independencia financiera. Justin me dijo que planeaban reportar mi coche como robado si intentaba irme con él y que necesitaba salir esta noche antes de que se despertaran. Miré a este joven valiente que estaba sacrificando su propia seguridad para protegerme y me di cuenta de que irme era la única forma en que podría llegar a ser lo suficientemente fuerte como para volver y salvarlo. A las 12 de esa noche, cuando la oscuridad cubría todo el vecindario suburbano de Reno, inicié la fase final de mi partida con la precisión de una operación militar calculada. Me moví por mi dormitorio con el silencio de un fantasma porque sabía que una sola tabla del suelo chirriante podría despertar a los que dormían ligeramente en el pasillo y arruinar mi oportunidad de libertad. Pasé por alto mi colección de chucherías sentimentales y álbumes de fotos porque entendí que los apegos emocionales eran anclas pesadas que solo me arrastrarían de vuelta a este ambiente tóxico. Me centré estrictamente en los elementos esenciales de supervivencia colocando mi computadora portátil, certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social y la ropa de una semana en bolsas de basura negras resistentes. Esta fue una elección estratégica para asegurar que si Jada o Derek miraban por la ventana, simplemente pensarían que estaba sacando la basura en lugar de mudando toda mi vida fuera de su casa. Me deslicé por el pasillo pasando por el dormitorio principal, donde el débil sonido de los ronquidos de Derek vibraba a través de la puerta como el gruñido de un perro guardián durmiente. Mi corazón latía contra mis costillas con tanta intensidad que temía que solo el sonido despertara al bebé, durmiendo en la guardería. Llegué a la puerta de la cocina y encontré a Justin esperándome en las sombras, tal como me había prometido esa misma noche en el garaje. No dijo una palabra mientras agarraba dos de las bolsas más pesadas de mis manos y me guiaba hacia mi sedán, estacionado en la calle para evitar el ruido del abridor de la puerta del garaje. Cargamos el maletero en silencio absoluto bajo el tenue resplandor ámbar de las luces de la calle mientras el frío viento de Nevada mordía nuestra piel expuesta. Me giré para mirar a mi sobrino una última vez y sentí un aplastante peso de culpa instalarse en mi pecho, porque lo estaba dejando atrás para ser el adulto responsable en una casa llena de niños. Justin estaba allí temblando con su delgada sudadera con las manos metidas profundamente en los bolsillos, mientras intentaba desesperadamente mantener una cara valiente. Miró la casa que era más una prisión que un hogar, y luego volvió su mirada hacia mí con una madurez que ningún chico de 16 años debería tener que poseer. Justin se acercó y susurró urgencia en el aire frío de la noche. Tía, vete. No te preocupes por nosotros. Si te quedas aquí, morirás una muerte lenta dentro de estas paredes. Te enviaré un mensaje si sucede algo malo. Extendí la mano y agarré las suyas para apretarlas fuertemente porque necesitaba que supiera que esta separación era una retirada estratégica y no un abandono. Lo miré a los ojos y dije, prometo que volveré a buscarte a ti y a los niños cuando sea lo suficientemente fuerte, pero ahora mismo tengo que salvarme a mí misma primero para poder salvarte a ti después. Él asintió una vez y me empujó suavemente hacia el asiento del conductor antes de regresar a la casa oscura, para reanudar su vigilancia.
Encendí el coche y permití que rodara cuesta abajo en punto muerto antes de encender el motor para asegurar que el ruido no viajara de vuelta a la entrada. Conduje por las calles desiertas de Reno con lágrimas corriendo por mi rostro, pero con una sensación de alivio tan profunda que me sentí mareada. Conduje durante 40 minutos al otro lado de la ciudad a un complejo de apartamentos dilapidado que Tessa había logrado conseguirme solo unas horas antes. El apartamento tipo estudio estaba ubicado encima de una ruidosa lavandería y olía débilmente a cigarrillos viejos, pero para mí olía a victoria. Arrastré mis bolsas de basura por los 3 tramos de escaleras y me desplomé en un colchón desnudo en el suelo sin siquiera cerrar el cerrojo porque estaba demasiado agotada para importarme. La paz que encontré en esa habitación vacía fue destrozada en el momento en que salió el sol a la mañana siguiente. Me desperté no con el sonido de niños gritando o adultos exigiendo, sino con la vibración implacable de mi teléfono celular bailando sobre las tablas de madera del suelo. Lo recogí para ver 99 llamadas perdidas y cientos de mensajes de texto de Hada que iban desde confundidos hasta apologéticos y finalmente a homicidas. El volumen absoluto de su rabia confirmó que se había despertado esperando su café matutino y su niñera no remunerada solo para encontrar una habitación vacía y una estufa fría. Ignoré las llamadas y presioné reproducir en el mensaje de voz más reciente que había dejado hace solo 2 minutos. La voz de Hada chilló a través del pequeño altavoz con suficiente veneno para cortar la leche. Eres una mocosa desagradecida. Llamaré a la policía y les diré que robaste mi dinero. Pagarás por abandonar a esta familia en nuestro momento de necesidad. Escuché la amenaza con una calma que me sorprendió porque, por primera vez en mi vida, no estaba en la habitación con ella para absorber el golpe. Guardé el mensaje de voz como evidencia y luego bloqueé su número antes de levantarme para comenzar mi primer día como una mujer libre. Aún no sabía que su amenaza sobre la policía no era solo un grito ocioso en el vacío, sino una promesa que realmente tenía la intención de cumplir. Menos de 48 horas después de que comencé mi nueva vida en el apartamento alquilado, la ilusión de paz fue violentamente destrozada por una escena caótica sacada directamente de un drama criminal. Estaba sentada en mi colchón desnudo tratando de concentrarme en un libro de texto cuando toda la habitación fue repentinamente iluminada por el efecto de luz estroboscópica de sirenas rojas y azules que destellaban a través de las delgadas persianas. El golpe agresivo en mi puerta principal sacudió los marcos baratos tan fuerte que las lascas de pintura cayeron sobre las tablas del suelo y mi corazón inmediatamente martilleó contra mis costillas. Miré por la mirilla para ver a 2 oficiales uniformados con sus manos descansando en sus fundas y parados justo. Detrás de ellos estaba una mujer que parecía una viuda afligida. Hada había convencido de alguna manera a la policía para que la dejara acompañarlos a la escena del supuesto crimen y actualmente estaba haciendo la actuación de su vida en el pasillo de mi edificio. Abrí la puerta lentamente con mis manos visibles porque sabía lo rápido que estas situaciones podían escalar, cuando había acusaciones falsas involucradas. El oficial mayor se adelantó al umbral mientras su compañero bloqueaba la salida para asegurar que yo no pudiera salir corriendo. Me miró con una expresión severa que me dijo que ya había escuchado una historia muy convincente antes de llegar a mi dirección. No perdió tiempo en exponer los cargos que habían sido presentados contra mí justo 1 hora antes en la comisaría. El oficial se aclaró la garganta y habló con una voz que exigía cumplimiento absoluto. Señorita Miranda, recibimos un informe solicitando una verificación de bienestar de un menor y una alegación de que usted ha robado activos valorados en $10.000. Tiene derecho a permanecer en silencio, pero le aconsejo que coopere. Me quedé atónita en silencio por un momento porque la acusación era mucho peor de lo que había anticipado. Hada no me dio oportunidad de responder al oficial antes de que se lanzara hacia adelante desde el pasillo con lágrimas corriendo por su rostro. Me señaló con un dedo tembloroso y gritó con tanta convicción que por un segundo casi me pregunté si realmente había hecho algo mal. Hada se lamentó a todo pulmón mientras los vecinos comenzaban a asomarse por sus puertas. Arréstenla. Es una ladrona. Se llevó todo el dinero que ahorré para mis hijos y robó las joyas de diamantes antiguas de la abuela Lorraine. Antes de huir. Tomé una respiración profunda para estudiar mis manos temblorosas y retrocedí para permitir que los oficiales vieran la totalidad de mi apartamento tipo estudio. La habitación estaba casi completamente vacía, a excepción de mi colchón y las bolsas de basura que contenían mi ropa, lo cual claramente no se parecía al botín de un ladrón de joyas maestro.
Los invité a registrar mis pertenencias porque no tenía absolutamente nada que ocultar, y sabía que mi inocencia era la única arma que me quedaba. Los oficiales comenzaron a revisar mis escasas posesiones mientras Hada estaba parada en el umbral, sonriendo con suficiencia a través de sus lágrimas falsas, porque pensó que finalmente me había acorralado. La tensión en la habitación era lo suficientemente densa como para asfixiarse hasta que una voz sin aliento cortó el ruido desde el pasillo abierto detrás de Hada. Levanté la vista para ver a Justin parado allí jadeando pesadamente con sudor goteando por su frente como si hubiera corrido por millas para llegar aquí. Probablemente había hecho autoestop o tomado un Uber desesperado en el momento en que escuchó a su madre llamar al 911 porque se negaba a dejar que me culparan por un crimen que no cometí. Hada se dio la vuelta con los ojos muy abiertos porque no había esperado que su hijo la siguiera a mi santuario. Justin pasó junto a su madre sin mirarla y levantó su teléfono inteligente agrietado directamente a la cara del oficial de policía. Su mano temblaba, pero su voz era firme mientras entregaba la evidencia que destrozaría la narrativa de Hada. Justin miró al oficial y dijo: «Mamá está mintiendo. Aquí está el vídeo que grabé anoche». Mamá escondió el joyero debajo de su propia cama para culpar a la tía Miranda. El oficial tomó el teléfono y presionó reproducir en el vídeo, que mostraba claramente a Hada envolviendo la caja de terciopelo en una toalla y empujándola profundamente debajo de su colchón mientras se reía de cómo iba a arruinar mi vida. La atmósfera en la habitación cambió instantáneamente cuando los oficiales se dieron cuenta de que habían sido utilizados como peones en una disputa familiar. El oficial más joven dejó de registrar mi bolso y giró su mirada hacia Hada, que ahora estaba retrocediendo hacia las escaleras con una mirada de puro pánico. El oficial principal le devolvió el teléfono a Justin y se giró hacia Hada con un comportamiento completamente diferente al de cuando entró. Le informó que presentar un informe policial falso era un delito penal y que desperdiciar recursos policiales en una venganza personal tendría graves consecuencias legales. Hada intentó balbucear una excusa, pero su máscara de víctima se había deslizado por completo para revelar a la narcisista vengativa debajo. Gritó que Justin era un traidor e intentó agarrarlo, pero el oficial se interpuso entre ellos para proteger al chico. Observé cómo la dinámica de poder se invirtió por completo, y Hada se dio cuenta de que su intento de destruirme acababa de entregar a las autoridades la razón perfecta para investigarla a ella en su lugar. Pasaron 2 meses desde que el vergonzoso incidente en la estación de policía convirtió la disfunción privada de mi familia en un asunto de registro público. Había esperado que la humillación de ser atrapada mintiendo a las autoridades obligaría a Hada a finalmente dar un paso al frente y convertirse en la madre que sus hijos merecían. Sin embargo, sin mi cheque de pago para subsidiar su estilo de vida y mi trabajo para mantener la higiene del hogar, la situación en la casa de mi hermana se deterioró rápidamente de desorganizada a peligrosa. El oficial de policía que había manejado la falsa acusación de robo presentó un informe obligatorio a los servicios de protección infantil porque estaba alarmado por el comportamiento inestable de Hada y la evidencia de vídeo desesperada de Justin. La investigación que siguió despegó las capas de negligencia que yo había estado encubriendo durante años. Una trabajadora social llegó a la casa para una inspección sorpresa y encontró condiciones que estaban legalmente definidas como inhabitables para menores. Había moho negro creciendo en el baño que nadie había fregado en 8 semanas, y el refrigerador estaba completamente vacío, excepto por unos pocos condimentos y leche caducada. La electricidad finalmente había sido cortada de nuevo porque Hada se negó a usar su propio dinero para pagar la factura que yo había liquidado meses atrás. La trabajadora social notó que los niños más pequeños, específicamente Caleb y Leo, mostraban signos de desnutrición y mala higiene que ya no podían ser ignorados. Derek demostró exactamente cuánto valía su lealtad. En el momento en que la presión de las agencias gubernamentales se hizo real, se dio cuenta de que quedarse con Hada significaba que podría ser considerado responsable por negligencia infantil, o ser obligado a pagar los crecientes honorarios legales. No luchó por su familia ni intentó encontrar un trabajo para arreglar el desastre que ayudó a crear. En cambio, esperó hasta que Hada estuvo dormida un martes por la noche y empacó sus maletas en silencio. Asaltó la casa buscando cualquier cosa de valor, incluido el pequeño alijo de efectivo que Hada había escondido en una jarra de galletas, y se desvaneció en la noche sin siquiera dejar una nota para la mujer que había apoyado su pereza durante años. Hada se despertó a la mañana siguiente para encontrarse completamente sola en una casa desmoronada con 5
niños aterradoramente silenciosos y una citación judicial pegada a la puerta. El martillo legal cayó rápida y sin piedad durante la audiencia de emergencia más tarde esa semana. El juez miró las fotos de las condiciones de vida y el informe de la trabajadora social con una expresión sombría que selló el destino de la familia Miller. Hada se quedó allí temblando, no con preocupación maternal, sino con la aterradora realización de que su red de seguridad había desaparecido. La trabajadora social entregó el veredicto que destrozó la ilusión de control de Hada. La trabajadora social de CPS miró a Hada a los ojos y declaró con firmeza: «Señorita Hada, basándonos en las condiciones sanitarias y su estado psicológico inestable, nos vemos obligados a ejecutar una orden para retirar a los niños de este entorno de inmediato». Los niños fueron colocados en cuidado de crianza temporal con Justin siendo separado de sus hermanos menores, que era lo único que yo había intentado tanto evitar. A Hada no solo se le retiraron sus derechos de custodia, sino que también fue sentenciada a 300 horas de servicio comunitario y una fuerte multa por presentar un informe policial falso contra mí. En un estado de absoluta desesperación, Hada me rastreó hasta la oficina corporativa donde estaba completando mi pasantía. Estaba en medio de una reunión con mi supervisor cuando la recepcionista llamó para decir que había una mujer histérica en el vestíbulo exigiendo verme. Salí para encontrar a Hada pareciendo un fantasma de su antiguo yo con el pelo revuelto y ojos maníacos. Me vio e inmediatamente se dejó caer de rodillas frente a los guardias de seguridad y mis colegas, causando una escena que hizo que mi cara ardiera de vergüenza. Hada agarró el dobladillo de mi falda y se lamentó lo suficientemente fuerte como para que todo el piso la escuchara. «Miranda, te lo ruego, por favor diles que pagarás el alquiler. Derek se fue y no puedo perder a los niños. Eres su tía». Estaba tratando de usar mi amor por los niños como arma una última vez para salvarse de las consecuencias de sus propias acciones. La miré y sentí una profunda tristeza, pero la culpa que solía controlarme había desaparecido. Sabía que darle dinero ahora no traería a los niños de vuelta. Solo prolongaría su disfunción. Di un paso atrás fuera de su alcance y pronuncié el veredicto final sobre nuestra relación. Los crié durante 3 años, Hada, pero nunca actuaste como una madre de verdad. Esta es la consecuencia que tienes que asumir. No te salvaré esta vez. Me di la vuelta y le hice una señal a seguridad para que la escoltaran fuera, dejándola sollozando en el suelo de mármol mientras yo regresaba a mi escritorio para seguir construyendo el futuro que ella había intentado tanto destruir. 6 meses después, estaba parada en el piso superior de un edificio de oficinas en Las Vegas, viendo las luces de neón parpadear para iluminar el oscuro cielo del desierto. El silencio en mi oficina de la esquina no era la quietud vacía y aterradora del abandono, sino más bien la paz lujosa de una vida finalmente bajo mi propio control. Había completado mi pasantía con las mejores calificaciones y la compañía me había ofrecido inmediatamente un puesto a tiempo completo como analista de sistemas junior con un salario inicial que superaba lo que Hada y Derek habían ganado en 3 años combinados. Vivía en un moderno complejo de apartamentos a solo 10 minutos del Strip donde la electricidad nunca se cortaba y la única persona por la que tenía que limpiar era yo misma. Las noticias sobre el resto de mi familia me llegaron a través del boca a boca de parientes lejanos que finalmente entendieron por qué me había ido. La abuela Lorraine había sufrido un derrame cerebral leve poco después de las audiencias judiciales porque el estrés de ver a su nieta adorada humillada era demasiado para su frágil salud. Sin mis ingresos para pagar sus medicamentos o la voluntad de Hada para cuidarla, había sido trasladada a una residencia de ancianos financiada por el Estado en las afueras de Reno. La instalación era conocida por tener poco personal y oler a antiséptico, pero era la única opción que quedaba para una mujer que había alienado a la única persona capaz de pagar una mejor atención. Había intentado llamarme varias veces desde el teléfono comunitario en el pasillo, pero yo había bloqueado cada número asociado con esa parte de mi vida. Mi enfoque se mantuvo enteramente en las víctimas inocentes de esta tragedia porque me negué a dejar que mis sobrinos y sobrinas sufrieran permanentemente por los pecados de sus padres. Me reuní con un asesor financiero en Las Vegas y establecí un fondo fiduciario educativo protegido para Justin y sus hermanos que solo se desbloquearía cuando cumplieran 18 años. Deposité una porción significativa de mi cheque de pago mensual en esta cuenta para asegurar que tendrían el dinero de la matrícula que casi perdí. Los términos legales del fideicomiso fueron redactados con absoluta precisión para asegurar que Hada nunca pudiera acceder a un solo centavo de ese dinero para su uso personal.
Justin estaba viviendo actualmente con una familia de crianza que realmente alentaba sus intereses académicos, e intercambiábamos correos electrónicos semanalmente donde le prometía que su futuro estaba seguro mientras se mantuviera en la escuela. El cierre más satisfactorio vino de saber exactamente dónde había terminado Hada después de que el polvo se asentó en su reino destruido. Estaba trabajando en el turno de noche en una lavandería de 24 horas en una parte difícil de la ciudad para pagar sus multas judiciales y las tarifas de servicio comunitario. Me la imaginé parada allí bajo las luces fluorescentes parpadeantes doblando la ropa interior sucia de extraños mientras su espalda le dolía por el trabajo manual que siempre había sentido que era demasiado buena para realizar. Parecía 10 años mayor que su edad real con canas brotando prematuramente y profundas líneas de amargura grabadas alrededor de su boca. Finalmente estaba viviendo la realidad de una madre soltera sin habilidades y sin sistema de apoyo porque había quemado el único puente que alguna vez condujo a la estabilidad. Me aparté de la ventana y recogí mi cartera de cuero para dirigirme a una reunión con los ejecutivos senior, que valoraban mi opinión y respetaban mis límites. Capté mi reflejo en el cristal de la puerta de la sala de conferencias y vi a una mujer que ya no estaba cansada, o asustada o agobiada por la culpa. Me sonreí a mí misma porque había caminado a través del fuego de la traición familiar y emergido del otro lado, como acero pulido. Había reclamado mi nombre, mi puntaje de crédito y mi futuro de las personas que intentaron robarlos. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar a mis colegas esperándome, y avancé hacia mi nueva vida sin mirar atrás. Esta historia sirve como un duro recordatorio de que el ADN compartido nunca es una justificación válida para tolerar el abuso o la explotación de las personas que se supone que te aman. La verdadera familia se construye sobre el respeto mutuo y el apoyo en lugar de la manipulación y las demandas parasitarias que agotan tu espíritu. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti misma y por tu futuro es establecer un límite inquebrantable y alejarte de aquellos que se niegan a valorar tu valía. Muchas gracias por acompañar a Miranda en este difícil viaje de ser una víctima de la explotación familiar a convertirse en la arquitecta de su propia libertad. ¿Crees que hizo bien en cortar completamente a Hada y a la abuela Lorraine o debería haberles dado una oportunidad más? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides suscribirte al canal para más historias sobre justicia y resiliencia.